Bueno, vamos a empezar con la clase. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve, ¿no? La presentación. Sí, sí se ve, profe. Ok, gracias, joven. Bueno, hasta ahora nosotros hemos estudiado la dinámica. La semana pasada hemos hecho dinámica, donde hemos visto, ¿no?, las condiciones que debe cumplir un objeto o sistema para que esté acelerando, ¿no? Debe haber una fuerza resultante. En la dinámica se estudia las condiciones que debe cumplir un cuerpo o sistema para que éste acelere, ¿no? Para que este se esté moviendo con una aceleración. Debe cumplir la segunda ley de Newton, que dice que debe tener una fuerza resultante. Ahora, nosotros vamos a estudiar la estática, ¿no? Entonces, la estática estudia las condiciones que debe cumplir un cuerpo o sistema para que éste se encuentre en reposo o con velocidad constante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que debe cumplir un cuerpo para que éste se encuentre en reposo o moviéndose a velocidad constante? Para analizar, para ver si un cuerpo está en reposo o moviéndose a velocidad constante, debemos como traer otra vez aquí a nuestra memoria la primera ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton, ¿qué nos decía, no? La primera ley de Newton me decía, ¿no? Si la resultante de todas las fuerzas que actúa sobre un sistema es nula, esta permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. Entonces, si nosotros usamos esta primera ley, podemos decir, ¿no?, en sentido inverso, como les dije la otra vez, entonces, si un cuerpo está en reposo o está moviéndose en línea recta con velocidad constante, entonces la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces, es la primera ley de Newton tomada al revés, ¿no? O sea, la primera condición para que un cuerpo esté en equilibrio se toma a partir de la primera ley de Newton, ¿no? Del principio de inercia también se dice, ¿no? Entonces, vamos a ver también que vamos a estudiar que existen fuerzas concurrentes y fuerzas paralelas, ¿no? Las fuerzas concurrentes son fuerzas que concurren en un punto, ¿no? Pero normalmente a nosotros nos han dicho, ¿no? Si habrán escuchado tal vez anteriormente que cuando las fuerzas concurren en un punto, estas están en equilibrio, ¿no? O para que estén en equilibrio, un cuerpo para que esté en equilibrio, las fuerzas deben concurrir en un punto, ¿no? Pero esto, ¿por qué se dice, no? Esto, ¿por qué se dice? No todas las fuerzas que concurren en un punto van a generar una fuerza resultante igual a cero. O sea, deben cumplir condiciones, ¿no? Deben cumplir condiciones. Y para ello he hecho este pequeño gráfico del análisis de la concurrencia en un punto, ¿no? ¿Qué deben cumplir las fuerzas que concurren en un punto para que éstas estén en equilibrio, ¿no? Para que generen reposo en el objeto donde están actuando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que estas fuerzas están actuando en este punto verde que estoy señalando, ¿no? Y nosotros podemos ver que estas fuerzas son concurrentes, pero estas fuerzas concurrentes no siempre generan una aceleración no siempre generan un equilibrio. Solamente generan equilibrio cuando estas fuerzas tienen las condiciones que todas las fuerzas forman un polígono cerrado, ¿no? Lo que sí se va a cumplir cuando son fuerzas concurrentes es que van a poder formarse un polígono, ¿no? Se va a poder formar un polígono. Se va a poder formar un polígono porque
vamos a poder colocar una fuerza a continuación de otra, ¿no? Pero no se va a cumplir siempre que van a ser iguales a cero. Solamente se van a cumplir cuando cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí tenemos la fuerza T3, ¿no? T3 que está la gravedad, ¿no? La gravedad que está dirigida hacia abajo, la T1 que está dirigida hacia la derecha, ¿no? La cuerda T1 y la cuerda T2, ¿no? Que es esta, ¿no? Que es esta. La he graficado en un triángulo y he asumido, ¿no? Y he asumido que estas fuerzas están en equilibrio, ¿no? Para que estén en equilibrio estas tres fuerzas, ese sistema que hemos visto en el PPT hace un rato, para que estén en equilibrio, deben cerrarse el polígono, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos esa suposición, ¿no? Esa suposición, si hacemos, podemos darle el valor de teta aquí y el valor de alfa aquí, bajando una perpendicular, ¿no? Y decir, ¿no? Y decir que este triángulo es cerrado. Y en este triángulo cerrado aplicar, ¿no? La ley de cosenos, ¿no? Normalmente ustedes conocen la ley de cosenos para calcular la resultante de un vector, ¿no? De dos vectores, ¿no? Pero aquí estoy usando la ley de cosenos general, ¿no? Que se usa con menos siempre. Y el ángulo ya define el signo de esa operación, ¿no? Pero aquí si calculamos con la ley de cosenos, nos va a salir que el coseno de alfa debe valer 1, ¿no? Y para ello debe ser 0, ¿no? Para ello alfa debe ser 0. Por lo tanto, estamos demostrando que para que esto esté en equilibrio, T1 tiene que estar en la dirección de la fuerza de gravedad. Y por el otro lado también, ¿no? Para hallar teta, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Se ve para hallar teta, hemos hallado la ley de senos, ¿no? Eso lo van a estudiar en trigonometría, ¿no? Entonces, aplicamos la ley de senos, dice, ¿no? 2 al seno de teta y 4 al seno de alfa, ¿no? Y de ahí despejando, hallamos que seno de teta debe ser igual a 2/4 de seno de alfa. Entonces, de ahí concluimos que teta también debe ser igual a 0. Entonces, ¿no? Aquí concluimos también que este T2 debe estar en la dirección de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, para que este sistema esté en equilibrio, las dos fuerzas deben estar en dirección de la fuerza de gravedad, pero opuesta hacia arriba, ¿no? Porque está cerrándose, no debe haber ángulo aquí, debe ser 0. Entonces, ¿no? Se concluye que para que sea 0, para que sea en equilibrio este cuerpo, debe ser 0, ¿no? Porque estoy asumiendo y he hallado que es diferente, es 0 los ángulos. Entonces, esos sistemas que hemos visto anteriormente en el PPT nos está diciendo que se está moviendo con una aceleración, ¿no? ¿Y cuál es la aceleración? La fuerza resultante hacia abajo, ¿no? Aquí como la he graficado, ¿no? Si graficamos descomponemos las fuerzas, este sistema siempre se va a estar moviendo, va a estar moviéndose, ¿no? Si lo dejamos en la esquina, en esta esquina izquierda, se va a mover hacia abajo y va a regresar se va a mover hacia abajo, ahí queda. Va a acelerar, no va a estar en equilibrio eso. Va a estar en equilibrio cuando los dos caen y los dos ángulos estén hacia arriba los dos. Los dos vectores T1 y T2 están hacia arriba, ¿no? O cuando estén todos verticales en la misma dirección, ¿no? Ahí va a estar en equilibrio. Pero si lo dejas arriba, va a acelerar hacia abajo. Si lo dejas en esta posición, va a acelerar esta posición. Y si lo dejas en esta posición, también he graficado, ¿no? Este es el gráfico de la derecha y este es el gráfico de la izquierda. Si lo dejas en la posición izquierda, también va a acelerar hacia aquí, ¿no? Va a acelerar hacia aquí. Entonces, en conclusión, este sistema no está en equilibrio, a pesar que son fuerzas concurrentes, ¿no? Ese quería dejar en claro, jóvenes, porque para que tengan en claro qué es una fuerza concurrente, ¿no? Porque aquí nosotros podemos ver, como nosotros podemos ver, el gráfico nos dice, ¿no? Está acelerando, ¿no? Nos dan el concepto de fuerzas concurrentes, pero está acelerando, ¿no? O sea, nos están dando el concepto solamente de fuerzas concurrentes. ¿Ok? Pero para decir que está en equilibrio, debe cumplir otras condiciones, ¿no? En este caso, las condiciones que debe cumplir para que sean en equilibrio es que las dos deben estar abajo, ¿no? Y las dos fuerzas de tensión de aquí y de aquí
deben estar hacia arriba, ¿no? Completamente verticales. En ese momento van a estar en equilibrio. Entonces, en ese momento, bueno, van a ser paralelos o en misma dirección, ¿no? Entonces, ese es el concepto de fuerzas concurrentes. Fuerzas paralelas son las fuerzas que están actuando paralelamente, ¿no? Eso lo hemos estudiado en vectores, ¿no? Paralelas, ¿no? Las fuerzas paralelas. Es el concepto, jóvenes, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a lo que compete aquí, a equilibrio de fuerzas concurrentes, ¿no? Cuando las fuerzas concurrentes son cero, ¿no? Cuando la sumatoria de fuerzas es cero, ¿no? ¿Cuándo está en equilibrio unas fuerzas concurrentes? ¿Cuándo generan equilibrio? Cuando las fuerzas son igual a cero, ¿no? Y ya lo he explicado en las ecuaciones que he mostrado, ¿no? Aquí, ¿no? La primera ley de Newton requiere, ¿no? O sea, para que esté en equilibrio, debe cumplir que la suma de fuerzas es igual a cero, ¿no? No solamente que sean concurrentes, sino que la suma de fuerzas sea cero, ¿no? O sea, si tú pones una fuerza tal y una fuerza tal aquí, una fuerza tal, hay un, hay un, hay un grupo de fuerzas que cumple la condición de equilibrio, pero no todas, solamente una. Pero las otras generan aceleración. Solamente hay un grupo de fuerzas que generan equilibrio. Y lo hemos demostrado, ¿no? En el gráfico anterior. Entonces, esos son para fuerzas concurrentes, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Para tres fuerzas nomás, ¿no? Para tres fuerzas. Para tres fuerzas concurrentes se forma un triángulo, como vimos, ¿no? ¿Y por qué se forma un triángulo, no? Porque como si están concurrentes, puedes ubicar uno a continuación de otro, ¿no? Si está, por ejemplo, esto aquí y esto aquí, entonces el F3 lo pones aquí, ¿no? Y el F2 lo pones hacia aquí, ¿no? Hacia aquí lo pones el F2, hacia aquí lo pones el F2, y el F1 lo pones hacia aquí, ¿no? Entonces ya tendrías un polígono cerrado, ¿no? Pero si este, por ejemplo, este F1 estuviera, no sé, ¿no? Aquí, por ejemplo, no podría ser concurrente porque estaría, mira, F1, F2 estaría aquí, ¿no? Aquí no podría cerrar el triángulo, ¿no? No podría cerrar porque no puedes, solamente puedes mover a la fuerza en la dirección, en la línea de acción y manteniendo su sentido, ¿no? El F1 lo hemos movido de tal manera que está manteniendo su sentido, ¿no? El F1 está moviéndose aquí. Este F1 se ha movido aquí, pero está a continuación del F2, ¿no? F1 está aquí y el F2 está aquí y el F3 cierra el triángulo, ¿no? F3 cierra el triángulo. Entonces, eso es para tres ángulos, ¿no? Para tres vectores. En el método analítico también se cumple, ¿no? Que las fuerzas, si se descomponen, vas a hallar que las fuerzas en el eje Y se van a anular y en el eje X también se van a anular, ¿no? Si cumplen, ¿no? Si son concurrentes en primer lugar y si tienen los valores necesarios para que se eliminen, ¿no? Obviamente, si te dicen que está en equilibrio, debe cumplirse que se eliminan, ¿no? Yo te estoy explicando en forma general, ¿no? Si cumplen ciertas condiciones, van a eliminarse, ¿no? Primeramente, que sean concurrentes. Para que esté en equilibrio, las fuerzas tienen que ser concurrentes y las fuerzas tienen que tener un valor determinado para que se eliminen, ¿no? No todas las fuerzas concurrentes se van a eliminar, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he preparado aquí, otro gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí he preparado otro gráfico donde nos hablan, ¿no? Para tres fuerzas concurrentes, ¿no? Para tres fuerzas concurrentes, por ejemplo, podemos ubicar la fuerza F1 aquí, la fuerza F1 aquí, la fuerza F2 aquí y la fuerza F3 cierra, ¿no? Cierra el triángulo, ¿no? Cierra el triángulo. Cierra el triángulo. Solamente porque son concurrentes, ¿no? Si no son concurrentes, no podrían cerrar el triángulo, ¿no? Tres fuerzas pueden estar en equilibrio solamente si estas son concurrentes. Solo de esta forma la tercera
es igual y opuesta a las otras dos, ¿no? Claro, porque dos fuerzas generan una resultante y la otra fuerza puede eliminar a la fuerza resultante, ¿no? Pero si esta fuerza F3, por ejemplo, estuviera por aquí, no podría eliminar a la fuerza resultante, ¿no? Tiene que pasar por este punto para que se genere un equilibrio, ¿no? O sea, para que si quieres decir que está en equilibrio, debe pasar por el punto, ¿no? Por el mismo punto, ¿no? Se debe pasar por el mismo punto, ¿no? Aquí también, ¿no? Para n fuerzas, ¿no? Tenemos, ¿no? F1, por ejemplo, empezamos con F1, F2, ¿ya? Con F2 empezamos. F2, ¿no? F2 está aquí. F3 lo subimos un poquito, ¿no? Lo subimos un poquito. Lo subimos un poco aquí y quedaría este F3, ¿no? O sea, no hemos variado su punto de aplicación. O sea, en una fuerza no puedes variar su punto de aplicación, ¿no? Aquí como dice, ¿no? Los vectores en matemática pueden moverse libremente, ¿no? En el espacio, ¿no? Paralelamente en la misma dirección, ¿no? Pero para, para vectores fuerza, la fuerza deben respetar su punto de aplicación, ¿no? Para representar con precisión la acción física que estamos ejerciendo sobre el objeto, ¿no? O sea, en fuerzas, en matemáticas se pueden mover paralelamente, pero aquí no, ¿no? Tú podrías decir, ¿no? Si está, por ejemplo, la fuerza está aquí, no está chocando con el punto, yo lo puedo mover paralelamente porque es un vector, ¿no? Y lo puedo poner aquí a continuación y va a cerrar el triángulo también. No, porque debe, para fuerzas, vectores fuerzas, la dirección o la dirección de aplicación debe mantenerse, ¿no? Entonces, aquí no hemos hecho variar, ¿no? La fuerza F3, que está aquí, le hemos solamente movido hacia arriba a continuación de F2, ¿eh? Y a continuación de F2. Entonces se ha formado, ¿no? Y así para F4, F5, F6 y F7, ¿no? Entonces, va a estar en equilibrio, miren, si va a estar en equilibrio, si hay una fuerza F1 que cierre, ¿no? Imagínate, si es hasta F, si es F2, F3, F4, F5, F6, F7, no hay equilibrio, ¿no? A pesar que son concurrentes, ¿no? Pero si existe un F1 que está cerrando ese triángulo, ese polígono, entonces va a estar en equilibrio, ¿no? Va a estar en equilibrio, ¿no? Obviamente en los problemas nosotros siempre nos van a decir el cuerpo está en equilibrio, ¿no? Nos van a indicar que el cuerpo está en equilibrio. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el gráfico, diagrama de cuerpo libre de una esfera, ¿no? Tenemos la fuerza de gravedad, ¿no? Que se grafica desde el centro de la esfera hacia abajo, perpendicular. La tensión se grafica en la dirección de la cuerda. Entonces, para que esté en equilibrio, esta fuerza normal debe pasar por el centro. Debe pasar por el centro, o sea, por el punto de intersección de las dos fuerzas, ¿no? ¿Cómo está, no? Todos se deben intersectar en un punto, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Para que sean en equilibrio, deben intersectarse en un punto, ¿no? ¿Mm? Obviamente, aquí la tensión, la fuerza de gravedad y la fuerza normal deben tener un valor determinado para que estén en equilibrio. Obviamente, en los problemas ya te dicen que está en equilibrio, por lo tanto, tú solamente debes hacer cumplir que las fuerzas se chocan en un punto, ¿no? Se cruzan en un punto. Entonces, eso sería para fuerzas concurrentes, ¿no? Las fuerzas concurrentes forman un polígono, ya sea un triángulo o un polígono de n lados, ¿no? Entonces, si están en equilibrio, se cierran. Si están en equilibrio, se van a cerrar. Y si no están en equilibrio, obviamente no se van a cerrar. Entonces, pues justamente aquí, por eso el triángulo se cierra, ¿no? Porque está en equilibrio, ¿no? Entonces, justamente el F1 es el negativo, ¿no? De la fuerza resultante de las dos fuerzas su resultante, para que esté en equilibrio, la fuerza F1, incluso aquí te dice, ¿no? La fuerza F1 debe cumplir que sea igual a la menos la resultante de las dos fuerzas, ¿no? Si esta fuerza F1, por ejemplo, si fuera más pequeña, ya no cumple el equilibrio, a pesar que son concurrentes, ¿no? No cumple el equilibrio. Debe tener el valor
de la fuerza resultante de F3 más F2 para que cumpla el equilibrio. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene una condición, ¿no? No es que estén concurrentes y va a estar en equilibrio, ¿no? Hay una condición para que esté en equilibrio, ¿no? Que la fuerza resultante de F3 y F2, la fuerza resultante, esta fuerza resultante, debe ser igual a menos la fuerza F1, ¿no? O F1 debe ser igual a menos la fuerza resultante, ¿no? Por los dos lados funciona. Entonces, esa condición, que estén concurrentes para que traten de formar un polígono, para que tenga la posibilidad de formar un polígono y que la fuerza cierre el triángulo, ¿no? Y en este caso, para que cierre debe ser la resultante, ¿no? Y el método analítico ya, ¿no? Se cumple también que las fuerzas se deben eliminar porque puedes graficarlas desde el centro de coordenadas, ¿no? Desde el origen de coordenadas. Una pregunta hasta ahí, jóvenes. Es importante que entiendan ese concepto de fuerzas concurrentes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Ok, vamos a pasar a la otra. Entonces, ahora, si queremos analizar un sistema en equilibrio, debemos saber graficar las fuerzas, ¿no? Entonces, la fuerza, por ejemplo, la fuerza de gravedad siempre actúa en el centro de gravedad o en el llamado centro de gravedad, ¿no? En ese punto G, ¿no? Punto G, como dicen. Entonces dice, ¿no? Si la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente, o sea, si un cuerpo es homogéneo y está distribuido uniformemente, entonces el centro de gravedad va a ser en el centro geométrico. Solamente en ese caso, ¿eh? Porque en la realidad nosotros vemos que todos los cuerpos tienen la distribución de su masa de manera aleatoria, ¿no? No vamos a decir que un cuerpo está distribuido su masa uniformemente, ¿no? Esto es un caso ideal, ¿no? En los casos ideales, los cuerpos uniformes, son cuerpos uniformes, en los casos ideales, los cuerpos son uniformes y homogéneos, ¿no? En este caso, en los casos ideales, el centro de gravedad es el centro geométrico, ¿no? El centro de un cubo, ya lo que sabemos calcular por geometría, ¿no? El centro de una esfera también, ¿no? El cilindro, ¿no? También se puede ubicar el centro geométrico del cilindro, es este punto, ¿no? El centro geométrico del triángulo es el baricentro, ¿no? La intersección de todas las medianas, ¿no? Entonces es el centro geométrico, solo para cuerpos homogéneos y donde su masa está distribuida, ¿no? Uniformemente, ¿no? Un punto de un cuerpo sólido macroscópico donde parece concentrarse su peso, ¿no? El centro de masa es un punto, ¿no? Donde donde parece que su masa estuviera concentrada, ¿no? Donde parece que su masa estuviera concentrada. Y se puede representar como una partícula simple, dice, ¿no? Y justamente hemos hecho esto en los capítulos anteriores, hemos considerado a los cuerpos de estudio como partículas, ¿no? Entonces, hemos considerado, hace cuenta que estuviéramos trabajando con esta partícula chiquita, ¿no? Centro, donde está ubicados todo su centro de gravedad, ¿no? Justamente ahora, pues, nosotros vamos a trabajar con las dimensiones de los objetos de estudio, porque es muy importante, ¿no? Hasta ahora, hasta los capítulos anteriores, se ha trabajado con partículas, ¿no? O sea, no hemos tomado en cuenta la longitud del objeto, ¿no? Las dimensiones del objeto. Entonces, aquí se puede concentrar, en el centro de gravedad se concentra la masa, ¿no? Se dice que se concentra la masa de un cuerpo, ¿no? Y en el centro de gravedad, punto G de un cuerpo sólido, homogéneo y homogéneo simétrico se localiza en su centro de simetría, ¿no? Eso como ya dijimos, ¿no? Entonces, para calcular el centro de gravedad, esto es para objetos más complicados, ¿no? El cubo se puede calcular por geometría, ¿no? El centro, ¿no? Pero a nosotros siempre nos van a dar casi siempre barras, ¿no? Barras y bueno, esferas, ¿no?
El Feras es el centro, ¿no? Entonces, eso sería el centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad es el centro geométrico, ¿no? Es el centro geométrico del objeto, ¿no? Para objetos uniformes. Aquí nos ponen la fuerza elástica, ¿no? La clase pasada nosotros hemos definido la fuerza elástica también, ¿no? La fuerza elástica la hemos definido, es una definición, ¿no? Es una definición que es una ley, ¿no? Es una ley que es experimental, que fue planteada por Hooke, ¿no? Por Hooke, la ley de Hooke. Fue planteada por Hooke y nos daba que la fuerza elástica era la constante elástica por la deformación longitudinal, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fuerza elástica o la fórmula para calcular la fuerza elástica, ¿no? Cada vez que nosotros deformamos un resorte, aparece una fuerza elástica. Obviamente, el resorte debe deformarse no tanto, ¿no? Debe mantener su constante elástica, ¿no? Si deformas demasiado el resorte, ya su constante elástica desaparece. O sea, para deformaciones pequeñas funciona la ley de Hooke, ¿no? No funciona para deformaciones muy grandes, ¿no? Porque cuando deformas demasiado el resorte ya no regresa también, ¿no? O a veces intenta regresar, pero ya no con esta ley. Como es más, no tiene valor definido, ¿no? No tiene valor definido. Pero para deformaciones pequeñas se cumple, ¿no? Que la deformación del resorte, no, que la fuerza elástica está definida por la constante y la deformación, ¿no? Simple, ¿no? La constante está definida para cualquier tipo de resorte, ¿no? Cada resorte tiene su propia constante. Hay resortes con constantes diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que te dan en los datos, en los problemas, ¿no? La constante de resorte siempre es dato, ¿no? Porque está definida. Lo único que tienes que hallar es la deformación. ¿Cuánto se deforma, no? Si se deforma 3 centímetros, entonces por su deformación, por su K, teníamos la fuerza elástica, ¿no? Tienes la fuerza elástica, ¿no? Solo hallas la deformación y con la constante hallas su fuerza elástica, ¿no? Y la fuerza elástica siempre es opuesta a la deformación, siempre está en contra de la deformación del resorte. Como vamos a ver aquí, creo. Allá, claro. Entonces, las observaciones para la fuerza elástica, ¿no? Dice, ¿no? De acuerdo al principio de acción y reacción, ¿no? Claro, ¿no? Si tú jalas al resorte, el resorte te va a jalar, ¿no? Eso es de acuerdo a la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, de ahí viene la fuerza elástica, ¿no? De la tercera ley de Newton. ¿Por qué pasa la fuerza elástica? Porque cumple la tercera ley de Newton, ¿no? ¿Cómo se calcula su valor? Con la ley de Hooke, ¿no? Ahora, ¿por qué es negativo? Porque es opuesta a la fuerza deformadora, ¿no? Es negativo porque aquí, mira, vamos a, por ejemplo, definir por qué es negativo, ¿no? Siempre, a veces la gente se pregunta por qué es negativo, ¿no? Imaginemos que nosotros definimos nuestro sistema de referencia X y Y aquí donde el resorte no está deformado, sabemos que es cero, ¿no? O sea, ahí a la deformación es cero, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que para una deformación X, la deformación es positiva, ¿no? Porque si deforma hacia la derecha, si lo deformo hacia la derecha, ¿cuál va a ser la deformación? Positiva va a ser, ¿verdad? Va a ser positiva. Miren aquí. Si lo deformo hacia la derecha, va a ser positiva. Va a ser una deformación positiva, por ejemplo, de -3, ¿no? O más 3 centímetros para la derecha, ¿no? Según el desplazamiento va a ser positivo, ¿no? Entonces, si el desplazamiento es positivo, miren, la fuerza elástica, ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda, miren. Negativo, ¿eh? Negativo. La constante siempre es positiva, ¿no? Siempre es un valor positivo. Entonces, si la constante, por ejemplo, es 3 Newton por metro y la deformación es +3, entonces 3 por 3 sería igual a 9, ¿no? 9 Newton sería la fuerza elástica, pero
hacia la izquierda. Es por eso es que se pone el negativo. Si tú pondrías aquí sin signo, saldría 9 newton, ¿no? Entonces, parecería que estuviera apuntando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, se pone negativo cuando quieres asumir que la fuerza elástica es un vector, ¿no? Y la deformación es un vector, ¿no? Pero si tú quieres verlo gráficamente, ya no necesitas, ¿no? Porque sabes que la fuerza elástica siempre se opone en sentido contrario, ¿no? Entonces, la dirección es negativa, ¿no? La dirección es negativa. Pero si tú quieres trabajarlo con variables, la ecuación te va a botar, ¿no? Si tú pones menos k por x como aquí, tú pones la deformación positiva, te genera una fuerza elástica positiva. Porque menos por más es menos. Una deformación negativa te genera una fuerza elástica positiva, porque está en contra, ¿no? Si la deformación fuera en sentido contrario, ¿no? Menos 3, por ejemplo. Entonces, si multiplicas menos 3 por la constante que es 3, sería 9, ¿no? 9, pero negativo, ¿no? Menos 9 saldría, ¿no? Pero como en la ecuación te dicen que es menos, entonces la fuerza elástica sale más, ¿no? 9 newton, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? Si la deformación es positiva, la fuerza elástica es negativa, ¿no? Hacia la izquierda, en sentido contrario, ¿no? Pues dice, ¿no? Y es opuesta a la fuerza deformadora, ¿no? El signo negativo significa oposición a la deformación. Eso quiere decir, joven. Y la fuerza elástica varía en función a la deformación. Claro, ¿no? Varía proporcionalmente porque el K, el X es la deformación es una variable lineal, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una recta, ¿no? Es una recta. Es una recta, ¿no? La deformación la variación es una recta, ¿no? Porque para una deformación de 2, de 3, hay hay un K por X, ¿no? Obviamente K es la constante, ¿no? Acá está multiplicándose siempre a la fuerza elástica, está multiplicando siempre el K, ¿no? 3K, ¿no? Si la deformación es 4, entonces sería 4K, ¿ves? Es lineal, ¿no? La deformación varía linealmente con la deformación. No, la fuerza elástica varía linealmente con la deformación, ¿no? No varía de forma cuadrática ni cúbica, ¿no? Varía linealmente, justamente porque está en función de X. Está en función de X, ¿no? Ahora pasamos, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que para que un cuerpo esté en equilibrio, debe cumplir ¿qué? Debe cumplir ¿qué, cojones? Debe cumplir ¿qué? Un momentito. Para que un cuerpo esté en equilibrio, debe cumplir la primera ley de Newton, ¿no? O sea, en sentido inverso, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Pero ahora, ¿no? O sea, pero ahora tenemos que pasar a un concepto de torque, ¿no? O momento de fuerza, ¿no? Porque cada vez que aplicamos una fuerza, jóvenes, no solo vamos a generar un desplazamiento, también podemos generar una rotación, ¿no? Entonces, una fuerza tiene la capacidad de generar un desplazamiento y por lo tanto, por la segunda ley, generar una aceleración, pero también tiene la capacidad de generar una rotación, ¿no? Como en las figuras, ¿no? Esa fuerza, por ejemplo, genera la rotación y hace girar a la puerta, ¿no? O en la llave, ¿no? Hace girar a la llave, ¿no? O sea, esa fuerza que aplicas hace girar a la llave, ¿no? O sea, la fuerza tiene la capacidad de generar desplazamiento en conclusión, ¿no? Y generar rotación. Tiene dos capacidades, ¿no? Hasta ahora solamente hemos estudiado la capacidad de desplazamiento, ¿no? Con la segunda ley de Newton, ¿no? Pero necesitamos definir otro concepto que es el torque, ¿no? Otro concepto que es el torque. O momento de fuerza, ¿no? Entonces, el torque, ¿qué va a medir, no? El torque, ¿qué va a medir?
El torque va a medir esa capacidad que tiene la fuerza para generar una rotación, ¿no? O intentar generar una rotación. A veces puede generarlo y a veces puede intentar, ¿no? No lo rota, pero está intentando, ¿no? Está intentando. Es igual que la fuerza, ¿no? Tú aplicas 100 newton y hay una fuerza de rozamiento de 100 newtons en contra, no vas a moverlo, ¿no? Pero si aplicas 120, ahí sí, ¿no? O sea, la fuerza puede intentar moverlo o puede moverlo, ¿no? Igualito, el torque puede intentar girarlo o puede girarlo, ¿no? Va a depender de las condiciones. Entonces, tenemos que definir otro concepto, ¿no? Que es el torque, ¿no? Entonces, el torque se define como la capacidad que tiene una fuerza de generar o intentar generar una rotación, ¿no? La rotación de un cuerpo respecto a qué, ¿no? A un eje siempre, ¿no? Porque siempre cuando rotamos algo es respecto a algo, ¿no? Vas a rotar respecto a nada, ¿no? Siempre cuando tú rotas, experimentalmente vemos eso, que cuando rotamos, lo hacemos pues por rota, pero con respecto a algo, ¿no? En este caso se dice con respecto a un eje de giro, ¿no? Pero ahora necesitamos también, aparte de definir el concepto, necesitamos calcular el torque, ¿no? Entonces necesitamos saber el valor, ¿no? Siempre en física necesitamos calcular valores, ¿no? Primero definimos el concepto, luego hallamos una fórmula para calcular el valor, ¿no? ¿Y cómo hallaríamos esa fórmula, no? ¿Cómo hallaríamos esa fórmula? Entonces, para ello nos analizamos el evento físico, ¿no? El fenómeno físico. Entonces decimos, ¿no? ¿De qué depende el torque, no? ¿De qué depende esa capacidad de giro, no? ¿De qué depende? Depende, ahí nos damos cuenta, ¿no? ¿Depende de qué? De la fuerza y también depende de la distancia al eje de giro, ¿no? Entonces, justamente por eso yo aquí he preparado una, una, una figura, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, esto es después. Vamos a presentar la otra. Esto, ¿no? Entonces, el momento de una fuerza es como la capacidad, ¿no? Pero ¿de qué depende, no? Depende, ¿no? De la fuerza y depende de la distancia al eje de giro, ¿no? Y a partir de ahora lo vamos a llamar brazo de palanca, ¿no? Entonces, si aplicamos una fuerza mayor, vamos a generar mayor rotación. Y si la distancia al eje de rotación es mayor, también vamos a aumentar la rotación, ¿no? El torque va a ser mayor, ¿no? O sea, esa rotación va a ser más posible, ¿no? Va a haber mayor capacidad de rotar, ¿no? Si la distancia es más alejada, ¿no? Si la distancia es mayor, ¿no? Entonces, nos damos cuenta experimentalmente que el torque depende de la fuerza y de la distancia al eje de rotación. Pero también nos damos cuenta que no solamente, no todas las fuerzas, no toda la fuerza genera torque, ¿no? Solo la fuerza que es perpendicular a a esa distancia de rotación, ¿no? O a esa distancia, ¿no? Porque aquí, ¿no? Perpendicular siempre o sea, nos damos cuenta, porque si imaginemos que si lo aplicamos, ¿cuál es ¿cuándo es mayor el torque? Cuando es perpendicular. ¿Por qué? ¿No? Experimentalmente se puede ver eso, pues, ¿no? Porque si aplicamos formando un ángulo más grande que el de 90, vamos a girar la puerta, pero esa capacidad de girar va a ser menor, pues. Experimentalmente se ve eso, ¿no? Y es por ello que se plantea una fórmula, porque se ve experimentalmente eso, ¿no? Eso es como se ha estudiado en magnitudes dimensionales para hallar fórmulas, ¿no? O sea, se puede hallar una fórmula viendo el experimento, ¿no? ¿De qué depende, no? Depende también del ángulo que forma con la horizontal, ¿no? Con la distancia al eje de giro, ¿no? Entonces sabemos que es mayor cuando es 90, ¿no? Entonces, aquí probablemente ya han leído, dice, el momento de una fuerza puede definirse como el efecto de giro, ¿no? Que se produce sobre un cuerpo alrededor de un punto o eje, ¿no? También no olvidar también que es una magnitud vectorial, ¿no? ¿Por qué? No se define, obviamente lo definimos como magnitud vectorial, ¿no? Porque
porque así se define como una magnitud vectorial. Y aquí está, ¿no? ¿Cómo se calcula la magnitud vectorial, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, en general se define el torque como la... Entonces, ahora, como ya hemos visto experimentalmente, entonces planteamos la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿no? Entonces, el torque es igual a la distancia por la fuerza, ¿no? Obviamente aquí es vectorial porque es en general, ¿no? Pero ustedes van a ver que es lo mismo, ¿no? Que no cambia nada. Solamente tenemos que definir bien qué representa R, ¿no? R representa la distancia al eje de giro, ¿no? La distancia perpendicular al eje de giro, ¿no? Y en forma general vamos a decir que es la distancia más corta entre el eje de giro y la línea de acción de la fuerza, ¿no? Y habíamos visto que es la línea de acción, ¿no? La línea de acción es una fuerza que donde está la ubicada la fuerza, donde está actuando la fuerza, ¿no? Entonces, esta es la línea de acción, ¿no? Esta es la línea de acción. Entonces, esta línea de acción está aquí, ¿no? Entonces, la distancia más corta siempre es la perpendicular, por eso se define, ¿no? O sea, el R se va a definir como la distancia más corta al eje de giro. Es al eje de giro. Entonces, la distancia más corta entre el eje de giro y la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza es esta. Y el eje de giro es esta. Entonces, la distancia más corta siempre es la perpendicular. Entonces, ¿no? Así se define, ¿no? Como R por F, ¿no? Distancia por fuerza por distancia, incluso se puede decir, ¿no? Pero para no confundir con el trabajo después, ¿no? El R por distancia, porque aquí es otro concepto, ¿no? Esto es torque, ¿no? Se define, ¿no? En base a la observación experimental, sabemos que depende de la fuerza y del radio, ¿no? Y de la distancia al eje de giro, ¿no? Entonces, si no te acuerdas de la fórmula, puedes pensar, ¿no? ¿Qué es el torque, no? Es la capacidad de generar un giro. Entonces, ¿de qué depende eso? De la fuerza y de la distancia, ¿no? Y perpendicular tiene que ser la distancia, ¿no? Entonces, por eso que aquí plantean la definición de torque como F seno de teta por R, ¿no? ¿Por qué, no? Porque acá tenemos una fuerza, aquí tenemos una fuerza que forma un ángulo, ¿no? Con este cuerpo, ¿no? Entonces, si el torque es fuerza por distancia, pero la distancia tiene que ser la distancia más corta al eje de giro, entonces aquí no se puede, aquí no hay una distancia más corta, ¿no? La distancia más corta de esta fuerza, no, de esta línea de acción de fuerza, no es esta, ¿no? Es la que está por acá. Pero, pero, pero si tú quieres aplicar torque, también lo puedes hacer, pero descomponiendo la fuerza, ¿no? Entonces, porque la única fuerza que genera torque es la fuerza que es perpendicular al eje de giro, ¿no? Que es perpendicular a la distancia al eje de giro, ¿no? Es perpendicular a esta distancia, pues, a este brazo, ¿no? A este brazo, ¿no? A este brazo. Entonces, la única que genera torque es esta fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos aplicar el máximo torque a este bloque, esta fuerza no debería estar inclinada así, sino debería estar inclinada de frente, ¿no? Así, para arriba debería ser, ¿no? Recta debería ser, si queremos aplicar el mayor torque. Pero como está aquí, mira, la fuerza va a disminuir, ¿no? Porque es una componente, ¿no? Y la otra no va a generar torque. ¿Por qué? ¿Por qué no va a generar torque esta fuerza? Porque si tú prolongas esta, esta línea de acción de la fuerza, si tú prolongas esta línea de acción de la fuerza, si tú prolongas la distancia, no hay distancia, ¿no? Va a estar en la misma línea. O sea, no hay la distancia desde la línea de acción hasta el eje de giro, no va a ser cero, pues, ¿no? Está cruzando el eje de giro o punto de giro, ¿no?
Entonces no hay distancia, ¿no? Si no hay distancia, no hay torque. Por lo tanto, esa fuerza que está paralela a este brazo no va a generar torque porque estamos definiendo un punto de giro en esta posición y no hay distancia, ¿no? Entonces, la magnitud aquí, ¿no? Si descomponemos esta fuerza, sabemos que aquí se descompone como F coseno y aquí como F seno, ¿no? F seno. Entonces, el F seno es la única fuerza que genera torque, ¿no? Entonces, F seno por teta por R sería el torque de esta fuerza, ¿no? De la fuerza total, sería esto nomás, ¿no? Pero si tú quieres hallarlo de forma directa, entonces podrías hallarlo y te va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, solamente tendrías que usar la definición formal, ¿no? Que es la fuerza por la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción, ¿no? La distancia perpendicular, ¿no? O sea, la distancia perpendicular a la línea de acción, ¿no? Desde el punto de giro, ¿no? Esa es la definición general, pues. Entonces ya no tendrías que descomponer, pero al final te sale lo mismo. ¿Por qué? Porque al aplicar esto, al hallar esa distancia, te va a salir una distancia R seno de teta, ¿no? Porque aquí tienes teta, teta, teta. Entonces, si tú quieres hallar este valor, vas a tener que plantear seno, ¿no? El seno de teta va a ser igual a R sobre X. De ahí despejas, sale R seno de teta. Este valor sale R seno de teta, ¿no? Entonces, la fuerza por el seno de teta es el torque, ¿no? Y sale lo mismo, ¿no? Aquí es F seno de teta y acá también, ¿no? O sea, por los dos lados te va a salir igual, ¿no? Depende cómo quieras trabajar, pues. Si quieres trabajarlo con las componentes de la fuerza o con la fuerza inicial, ¿no? Entonces, a partir de esas definiciones se concluye, ¿no? Se concluye que el torque, si R es igual a 0, la fuerza que actúa en el punto de giro o su línea de acción pasa por él, ¿no? Si R es igual a 0, ¿no? Si R es igual a 0, ¿qué concluiríamos, ¿no? Que la fuerza está aplicada aquí, ¿no? Esa es la fuerza. Entonces, por lo tanto, no hay ni distancia, ¿no? Porque estaría pasando por ahí, ¿no? O sea, todo depende de la distancia. En conclusión, ¿no? El torque depende de la distancia, ¿no? Tú vas a aplicar más torque si te alejas más de la eje de giro. Y vas a aplicar menos torque si te acercas al eje de giro. Por eso es que agarras el martillo desde del mango más alejado para generar más fuerza, ¿no? Y si lo aplicas, agarras el martillo desde un mango más cercano, desde la parte más cerca, vas a aplicar menos torque, menos giro, pues, ¿no? Menos giro. Entonces, si la fuerza F es perpendicular al brazo, entonces el torque es máximo, ¿no? Como les dije aquí, ¿no? Si esta fuerza se inclinaría aquí, si esta fuerza fuera F, entonces la fuerza torque sería mayor, la máxima posibilidad, ¿no? Pero como se inclina, va disminuyendo, ¿no? Y es cero cuando, imaginemos que esta fuerza se aplica aquí, ¿no? Es la única fuerza. Entonces no hay torque, pero cero, ¿eh? Varía, ¿eh? De máximo a mínimo, ¿no? Aquí es máximo y el mínimo es cuando el ángulo es cero, ¿no? Claro, también puede ser para abajo también, ¿no? Va a generar otro tipo de torque, ¿no? Entonces, para ello vamos a definir cuándo un torque es positivo y cuándo un torque es negativo, ¿no? Entonces, los torques positivos se dan cuando el torque está en la dirección opuesta al giro del reloj, ¿no? En la dirección opuesta, ¿no? Así. Pero cuando está en sentido horario, va a generar un torque negativo. Es una convención, hermano. Obviamente tú lo puedes tomar del sentido contrario, pero siempre se trabaja con esta convención. Lo que está dirigido en contra es positivo y lo que está dirigido a favor de las manecillas del reloj, en sentido de las manecillas del reloj, son negativas. Entonces, a partir de ahí,
se define que el torque es positivo, puede ser positivo y negativo, ¿no? Igual que las fuerzas, ¿no? Las fuerzas también, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo, ¿no? Es convención también, ¿no? Entonces, teniendo el concepto de torque y teniendo el concepto de fuerza, nosotros sabemos que una fuerza, ya sabemos que es una fuerza, podemos plantear la primera condición de equilibrio, como dijimos, parte de la primera ley de Newton. Si una fuerza resultante, si un cuerpo está en equilibrio, por lo tanto, la fuerza resultante es cero, ¿no? Y la segunda condición de equilibrio se refiere a la rotación, ¿no? Si si la resultante de torques es igual a cero, entonces no, si el cuerpo está en equilibrio, entonces el torque resultante es igual a cero, ¿no? O por el otro lado también puedes aplicarlo, ¿no? Si el torque resultante es igual a cero, entonces está en equilibrio, ¿no? Entonces es como la primera ley de Newton para la rotación. Entonces, con estas dos condiciones puedes determinar cuándo un cuerpo está en equilibrio o cuándo no está, ¿no? Pero debe cumplir las dos condiciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solamente el equilibrio se define con la primera y segunda ley de Newton, ¿no? No con la primera y segunda condición de equilibrio, sino se define, aquí voy a preparar un gráfico, aquí, ¿no? Aquí, verá, joven. Aquí, mira. Por ejemplo, ¿no? Aquí en el gráfico número 1 tenemos un columpio, ¿no? Como el que vimos al inicio. Podemos decir, ¿no? Que los niños pesan 30 y 40, ¿no? Y la masa de la barra vale 100 newton. Y la fuerza normal la calcularíamos. Decimos que está en equilibrio y la calcularíamos. La fuerza normal de la barra, de ese punto de acción de la normal sería igual a 170 newton, ¿no? Fuerza normal, sumatoria de fuerza igual a cero, ¿no? Y ahora nosotros podemos decir que con esta fuerza normal de 170 newton no existe existe un equilibrio de traslación, ¿no? O sea, no se está desplazando ese móvil, está en equilibrio. Pero no solamente con eso podemos decir que está en equilibrio, ¿no? Porque este cuerpo, mira, a pesar que está en equilibrio de traslación, con una fuerza de 170 newton, las fuerzas se eliminan, en la vertical se eliminan, obviamente no hay en la horizontal es cero. Entonces, pero este cuerpo está rotando, joven. Ustedes saben por experiencia propia que si un niño más pesado se sienta aquí, entonces este va a rotar así, ¿no? Va a generar un torque, ¿no? El niño más pesado va a hacer que esta barra gire, ¿no? Gire, ¿no? Entonces ya no estaría en equilibrio, estaría acelerando incluso, ¿no? Está acelerando, ¿no? Hasta que choca al piso y ahí deja de acelerar, pero acelera por 2 segundos, acelera, pues, cambia su velocidad desde cero hasta el valor del que está el piso, ¿no? Entonces, no está en equilibrio, pues, no está en equilibrio, ¿no? Está incluso, está generando un MCUB, ¿no? Movimiento circular, una parte, una porción, ¿no? Un movimiento circular uniformemente variado, ¿no? No está en equilibrio. Igualmente en la barra, ¿no? Que está, aquí hay una esquina de una barra, hay una esquina de una barra que está actuando, ¿no? Que está actuando en un punto de acción, pero la fuerza de gravedad siempre actúa en el medio, como dijimos, ¿no? Para una barra homogénea, imaginemos, ¿no? Entonces, si calculamos el equilibrio de traslación para que este cuerpo no se traslade, la fuerza normal debe valer 100 newton, ¿no? Entonces, este cuerpo no se va a trasladar. ¿Con eso podemos decir que está en equilibrio? No, pues, porque este cuerpo va a rotar, ¿eh? Va a rotar en este sentido incluso, ¿no? En este sentido incluso va a rotar.
Va a rotar, jóvenes. Va a rotar. Entonces ya no estaría en equilibrio, estarían acelerando con rotación, estaría acelerando. Entonces se plantea las dos condiciones de equilibrio para, para, para un sistema o cuerpo, ¿no? Cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces ahora entonces nos damos cuenta ahora que es importante tomar en cuenta las dimensiones de un cuerpo, ¿no? Porque las dimensiones, de acuerdo a dónde se aplique la fuerza, va a generar torque. De acuerdo a dónde se aplique la fuerza, el cuerpo va a estar en equilibrio o no, pues, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la gravedad que mostramos aquí, ¿no? La gravedad está actuando en el medio, ¿no? Pero si la gravedad actuara justo aquí, ¿no? Justo aquí, fuerza de gravedad actuara aquí, ahí sí estaría en equilibrio, jóvenes, ¿no? Entonces, ahora es importante en el análisis de cuerpo rígido, o sea, de un cuerpo ya real, ¿no? Es analizando la estática más real de cuerpos rígidos, se dicen. Entonces, depende dónde se aplique la fuerza, ¿no? Si se aplica aquí, la fuerza de gravedad, está aplicándose en el centro, por lo tanto, no se está en equilibrio. Pero si se aplicaría en la misma punto donde está aplicándose la fuerza normal, ahí sí estaría en equilibrio, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que la fuerza de gravedad está ubicado en un lugar muy extraño, ¿no? Es por eso que a veces hay veces que se hace trucos, ¿no? Se pone una, dos tenedores con un cerillo de dientes, un palito de dientes y lo puedes equilibrar, ¿no? O sea, mueves el centro de gravedad, lo mueves a otro lado, ¿no? Justo donde está el apoyo, ¿no? ¿Para qué? Para que se equilibre. Pues. O sea, depende, ahora, para analizar el equilibrio ahora, es necesario saber dónde actúa la fuerza, en qué punto, ¿no? En qué punto. Entonces, por eso se estudia, y con eso se puede definir si un cuerpo está en equilibrio o no, ¿no? Entonces, con las dos condiciones de equilibrio vamos a resolver cualquier tipo de problema. Entonces, tendríamos hasta ahí la teoría, ¿no? Solamente aplicar las dos condiciones de equilibrio, ¿no? Tomando en cuenta la aplicación, el punto de aplicación de la fuerza. El punto de aplicación de la fuerza. Entonces pasamos con los ejercicios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pasamos con los ejercicios, jóvenes. Entonces pasamos con el ejercicio número 1. Nos dice, ¿no? Con respecto a las condiciones de equilibrio mecánico, indique la verdad y falsedad, ¿no? De las siguientes proposiciones, ¿no? ¿Qué sabemos del equilibrio, no? Entonces, en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio, nos están indicando que en el equilibrio, si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas no paralelas, entonces necesariamente estas deben ser concurrentes, ¿no? En un punto. Justamente, ¿no? Les dije, ¿no? Si en un cuerpo actúan tres fuerzas no paralelas, estas deben concurrir en un punto. Porque nos están diciendo que, o sea, ya nos están diciendo que es equilibrio. ¿No? Ya nos están diciendo, en el equilibrio, estas deben concurrir en un punto. En el equilibrio. En el equilibrio deben concurrir en un punto. ¿Para qué? ¿Para qué no? Para que se forme el polígono y podamos cerrar el polígono y aplicar la sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿No? Deben concurrir en un punto. Es una exigencia para que se cumpla el teorema de Lámino. Este teorema es el teorema de las tres fuerzas, ¿no? El teorema, él planteó esa demostración que hice, ¿no? Esa demostración que hice, por qué deben cumplirse para que se cumplan, ¿no? La demostración que hice es el teorema de Lamy, básicamente, ¿no? A partir de ahí se concluye que las tres fuerzas deben ser concurrentes, ¿no? A partir de la demostración de fuerzas que hice anteriormente, ¿no? Entonces, la proposición 2 nos dice, ¿no? Si tiene aceleración, entonces la fuerza resultante es distinta de cero. Claro, ¿no? No, falso, pues, joven. Si tiene aceleración, entonces, si un auto tiene aceleración constante, entonces está en equilibrio. No, pues, no, es falso, ¿no?
ya que si tiene aceleración, entonces, ya que cualquier cuerpo que está acelerado es porque es debido a una fuerza, ¿no? Una fuerza resultante. Entonces, si tiene aceleración, no está en equilibrio, hay una fuerza resultante. Entonces sería falsa, ¿no? Es condición, o sea, dice, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, necesariamente se deben cumplir las dos condiciones de equilibrio. Claro, jóvenes, se deben cumplir las dos condiciones. Aunque a veces en los problemas nosotros calculamos solamente una condición y hallamos la variable, ¿no? Es porque no necesitamos aplicar la segunda, pero si la aplicaríamos, debería cumplir, porque todo cuerpo en equilibrio debe cumplir las dos condiciones de equilibrio, joven. Entonces es verdadero. Es importante, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Cualquier consulta, jóvenes, por favor, pregunten, tenemos tiempo. Vamos a pasar entonces al problema 2. La figura muestra una barra homogénea y uniforme de masa 6 kilogramos y sostenida por una cuerda ideal cuya magnitud de la tensión es 50 newton, dice, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza de reacción del plano inclinado, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? La fuerza de rozamiento, la fuerza de gravedad, son 5 fuerzas, ¿no? Fuerza de rozamiento, o fuerza de rozamiento ¿no? Fuerza de gravedad, fuerza elástica, fuerza normal, y ¿qué más tenemos? La fuerza de tensión también, ¿no? Son 5 fuerzas importantes que siempre debemos graficar, jóvenes, en nuestro análisis, que sea de dinámica o de estática. Son 5 fuerzas importantes. Pero nos faltó definir, o no lo han definido anteriormente, la fuerza de reacción. La fuerza de reacción es la suma de fuerza normal más la fuerza de rozamiento. Pero es la suma vectorial, ¿no? No es una suma algebraica. Por lo tanto, si aquí nos piden la fuerza de reacción, aquí esta fuerza de reacción es la fuerza que está compuesta por la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, ¿no? Fuerza normal. Esa es la fuerza de reacción, jóvenes. Siempre la fuerza de reacción está, y son perpendiculares aquí, está compuesta por la fuerza normal más la fuerza de rozamiento, la fuerza resultante, ¿no? Entonces, esta fuerza de reacción se puede calcular también como fuerza resultante. El módulo se puede calcular como, ¿no? Como la raíz cuadrada de Fn al cuadrado más Fs al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la fuerza de reacción, ¿no? Y la dirección, ¿cómo la hallamos? Justamente, vamos a hallarlo aquí, ¿no? ¿Cómo se halla, ¿no? Pero el módulo se calcula de esa manera. Si tienes la fuerza normal y tienes la fuerza de rozamiento, ya tienes la fuerza de reacción, ¿no? Eso te lo pueden dar con datos y tú puedes hallarle el cuadrado, y el cuadrado vas a hallar la fuerza de reacción, ¿no? Pero la dirección es otra cosa, porque es un vector, ¿no? La fuerza de reacción también es un vector. Entonces, te pide aquí, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza de reacción, ¿no? Entonces, en tal caso, tenemos allá la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ¿no? Claro, ¿no? O sea, aquí yo te estoy diciendo que puedes hallar la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ¿no? Pero siempre hay que buscarlo el método más fácil, ¿no? Y el método más fácil sería ¿qué, no? Aplicando la teoría de que si dos fuerzas son paralelas y tenemos, si en un cuerpo en equilibrio existen dos fuerzas paralelas, como son estas, porque esta tensión está colgada paralelamente a la gravedad, ¿no? Está en la misma dirección de la gravedad.
Entonces, si en un sistema en equilibrio están dos fuerzas paralelas, la otra fuerza necesariamente tiene que ser paralela. Igual que si dos fuerzas concurren en un punto, la otra fuerza tiene que concurrir en un punto. Esas dos propiedades son importantes para resolver problemas de estática, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no?, dos fuerzas paralelas. Entonces, la otra fuerza de reacción también va a ser paralela. Entonces, claro, yo podría hallar la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, pero en este caso ni siquiera te dan datos, ¿no? Ni siquiera te dan datos de fuerza de mu sub k, ni mu sub n, ni mu sub s, ¿no? Entonces, estaría difícil, ¿no? Entonces, aplico, ¿no? Aplico la primera condición de equilibrio, ¿no? La primera condición de equilibrio que dice, ¿no?, que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ¿no? Y como las fuerzas son paralelas, entonces puedo hacer una sumatoria de fuerzas muy fácil, ¿no? La sumatoria de fuerzas sería ¿qué? Sería tensión que va hacia arriba más reacción que va hacia arriba menos 60 newton que va hacia abajo, ¿no?, que es la fuerza de gravedad. Todo eso debe ser igual a cero, ¿no? De aquí queda que tensión más reacción es igual a 60 newton, ¿no? Tensión, ¿cuánto vale? 50. Porque te dan de dato, pues. La reacción es la que te pide. La gravedad, la fuerza de gravedad la puedes hallar, ¿no?, como la masa por la aceleración, ¿no? Fuerza de gravedad es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, mg, ¿no? 60 newton sería la fuerza de gravedad. De aquí despejas R y tendrías 10 newton nomás de resultado, ¿no? Entonces, ustedes tienen estos problemas también resueltos ahí, ¿no? Pero yo quiero que tengan en cuenta que la fuerza de reacción es la fuerza normal más la fuerza de rozamiento, ¿no? Pero aquí en los problemas siempre tenemos que tener en cuenta la propiedad, ¿no? Que si en un sistema en equilibrio dos fuerzas son paralelas, la otra tiene que ser paralela. Y si en un sistema en equilibrio tenemos dos fuerzas concurrentes, la otra también tiene que ser concurrente. Y eso se cumple para todo, ¿no? Incluso para n fuerzas, ¿no? Si 10 fuerzas son paralelas y el sistema está en equilibrio, la otra fuerza debe ser paralela. Si 10 fuerzas son concurrentes, la otra fuerza tiene que ser concurrente para que esté en equilibrio. Si no, no está en equilibrio. Si no, no puede estar en equilibrio. Porque no se podría formar el polígono que formamos hace rato, ¿no? No se podría. Entonces la respuesta sería 10 newton, ¿no? La respuesta clave A, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí, por ejemplo, ¿no?, tenemos, ¿no?, en la pregunta 3 tenemos, ¿no?, la figura muestra una barra, ¿no? Una barra que está jalada por dos cuerdas, ¿no? Y nos dicen que no es uniforme, probablemente, ¿no?, porque te piden hallar el centro de gravedad, ¿no? Normalmente, tú dirías que la fuerza de gravedad está en el centro, ¿no? Entonces, pero en este caso te piden, ¿no?, determine la distancia del centro de gravedad al respecto al extremo A, dice, ¿no? A este extremo, ¿no? A este extremo. Te piden, esta distancia te piden, ¿no? Pero esa distancia sería, si la barra vale 2.5, la mitad sería 1.25, ¿no? Entonces usted diría, ¿no?, pero si la barra es homogénea, la mitad, ¿no? 1.25, ¿no? Pero te dicen aquí, ¿no?, barra no homogénea. Por lo tanto, la barra, su centro de gravedad debe estar en otro lugar, ¿no? Entonces eso hay que hallarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hallamos? Con la primera condición de equilibrio, ¿no? Con la primera y segunda condición, dependiendo, ¿no? Las dos deben cumplirse, pero tú debes hallar solamente, debes aplicar solamente donde necesitas las variables, ¿no? Si en la primera condición te sale el problema, ya no necesitas aplicar la segunda. Si necesitas hallar otra variable, puedes hallarla en la segunda condición de equilibrio, ¿no? Entonces, al graficar las fuerzas, nosotros tenemos la tensión que está aquí, la otra tensión y la fuerza de gravedad que está actuando sobre su centro de gravedad, ¿no?
obviamente no en el centro, pero en donde está ese centro de gravedad, ahí está actuando la fuerza de gravedad, ¿no? Ahí actúa siempre la fuerza de gravedad. Entonces, a partir del teorema de las tres fuerzas, el teorema de Lamy, como dijimos, si estas fuerzas se proyectan, van a chocar en un punto, ¿no? Entonces, la otra fuerza tiene que chocar en ese punto. Pues, tiene que chocar en ese punto, necesariamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se dice, se calcula las dimensiones, ¿no? Las dimensiones que tiene cada lado de este triángulo, se podría decir, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hallar es X, ¿no? Entonces, solamente tenemos 2.5, ¿no? Pero acá tenemos que alfa vale 37, ¿no? Alfa vale 37, ¿no? Y aquí tendríamos que, acá sería 90 menos alfa, y aquí valdría alfa otra vez, ¿no? Y aquí sería teta, 90 menos teta, y aquí sería teta otra vez. Entonces, pero teta vale 53, dice, ¿no? 53 grados. Y alfa vale 37 grados. Entonces tendríamos un ángulo, si acá es 90, si el ángulo debe valer 180, acá debe valer 90, ¿no? El triángulo debe valer 180, ¿no? Entonces, de aquí se aplica que si tenemos un ángulo de 53 y 37 y tenemos la hipotenusa que vale 2.5, entonces nosotros queremos hallar, por ejemplo, este valor, ¿no? Porque es el triángulo donde queremos aplicarle, ¿no? Aplicarle, en ese triángulo queremos aplicar la Pitágoras, ¿no? Para hallar el X, ¿no? Entonces, hallamos este lado, ¿no? Este lado. Este lado, ¿cuánto valdría, joven? Valdría un X. Ponemos un X, por ejemplo, ¿no? Ponemos un X, ¿no? O un Y, ¿no? Con un A, ¿no? Entonces, A, ¿cuánto valdría, no? Si 2,5 es como un 5K, ¿no? 2,5 es igual a un 5K, ¿no? Porque es la proporción que debe cumplir un ángulo de 37 y 50, ¿no? Entonces, K sería igual a 2.5 entre 5, ¿no? Ya que tendríamos que K sería igual a 2, ¿no? No, a 5 sería. 0.5 sería. 0.5. Entonces de ahí se puede calcular este valor de aquí que vale, lo que se pone a 37 es como 3K, ¿no? 3K. 3K. Entonces como K vale 0,5, sería 3 por 0,5 sería igual a 1.5. ¿no? No, jóvenes, aquí tiene que ser, si esto es 37, si esto es 37, aquí es 53, jóvenes. 53 porque es opuesto, ¿no? Acá es 37. Entonces acá el 53 es 4K, ¿no? Acá valdría 2. Como hicimos acá, como está hecho aquí, ¿no? Valdría 2 y aquí valdría 3, ¿no? 1,5, ¿no? 3 por 0, 1,5. Entonces, pero lo hagamos con esto nomás, ¿no? Si acá tenemos a 37, se lo pone 4, acá tenemos un triángulo de 37, ¿no? Un triángulo de 37 es 1,6. 2 metros es lo que se pone 5K, ¿no? Y el K vale, en este caso, el K o 5K es igual a 2 metros. 2 metros. Entonces, tendríamos que K vale 2 entre 5, ¿no? Para este triángulo, ¿no? Para este triángulo. Y con eso, aquí este valor
Sale 1,6 porque es 4K, ¿no? 4 por 2 entre 5, ¿no? Sería 8 quintos, ¿no? 8 quintos que sería 8 quintos, ¿no? Por 2 sería igual a 16 sobre 10. Y de acá sale 1,6, ¿no? Es el valor del valor X, ¿no? Pero entonces, para ello no hemos utilizado la primera ni segunda condición de equilibrio, solo hemos utilizado la propiedad de que si dos fuerzas son concurrentes, para que estén en equilibrio, tiene que la otra fuerza ser concurrente en un punto también, en ese mismo punto, ¿no? Con esa propiedad hemos hallado las proporciones para X, ¿no? Las proporciones de un triángulo donde está X y hemos hallado X, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta de este problema? El problema 4 nos dice, ¿no? Una caja de masa 5 kilogramos se desplaza con rapidez constante bajo la acción de una fuerza F, ¿no? De 20 newton. Entonces, si la fuerza F de 20 newton, tal como muestra la figura, ¿no? Determine el coeficiente de fricción entre el piso y la caja, ¿no? Entonces, si se desplaza con velocidad constante, entonces está en equilibrio. Quiere decir que la fuerza, esta fuerza, o la componente horizontal de esa fuerza se está eliminando con la fuerza de rozamiento. O sea, está avanzando, pero con fuerza resultante igual a cero. O sea, no está acelerando. Las dos fuerzas se están eliminando, ¿no? Se está moviendo con velocidad constante, pero esta fuerza se está eliminando con esta fuerza, pues. Pero ¿cómo hallamos esta fuerza, no? Esta fuerza horizontal, ¿no? Siempre se descomponía, ¿no? Horizontal en el eje de movimiento y perpendicular al eje de movimiento. En el eje de movimiento tenemos a F coseno de 37, ¿no? F coseno de 37. Y aquí es F seno de 37, ¿no? Este F coseno de 37 está en la horizontal, ¿no? Ahora, este F seno de 37 lo vamos a calcular como 20, que F vale 20. Seno de 37 es 3 quintos. Eso saldría igual a 12 newton, ¿no? 12 newton vale la fuerza, la componente vertical de la fuerza, ¿no? Entonces, en el eje perpendicular planteamos equilibrio, ya que el bloque se está moviendo en un eje horizontal, ¿no? Entonces, en el eje vertical planteamos el equilibrio, ¿no? Sería n menos 50 menos 12 es igual a 0, ¿no? De ahí despejando tendríamos 12 más 50, ¿no? Solo se despeja, ¿no? O sumatoria igual, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no? Y aquí tendríamos n más 50, no, menos 50, menos 12 es igual a 0. De ahí despejando se tendría n igual a 12 más 50, ¿no? De ahí sería la normal, valdría 62. ¿Y para qué hallamos la normal, no? Para hallar la fuerza de rozamiento, ¿no? Por la fuerza de rozamiento siempre necesitamos hallar la normal, ¿no? Y la normal es mu K en este caso sería, pues está moviendo por la normal, ¿no? Entonces mu, vale, ¿cuánto vale mu? No te dan, por 62 mus valdría, ¿no? Fuerza de rozamiento 62 mu, ¿no? Entonces, mu lo que están pidiendo, ¿no? ¿Qué fuerza, qué coeficiente de rozamiento deberíamos tener para que pase que los dos se equilibren, ¿no? Que no haya una fuerza resultante? ¿Qué coeficiente de rozamiento debe tener? Desde aquí, despejando en el eje paralelo, podemos hallar también la resultante igual a 0, ¿no? 16, que es el valor de esto, va a ser igual a 62, ¿no? A 62,1. Entonces, de aquí sale que U es igual a 16 sobre 62, ¿no? De aquí
Simplificando, tenemos 8 sobre 31. ¿No? Ese sería el valor de la coeficiente de fricción cinética, ¿no? Porque se está moviendo. Porque se está moviendo, jóvenes. ¿Una pregunta de este problema? El problema 5 nos dan que la figura muestra un bloque, ¿no?, de masa de 200 kilogramos, ¿no?, apoyado sobre una superficie inclinada. Si las superficies presentan un coeficiente de rozamiento estático, determine la magnitud máxima de la fuerza F, ¿no?, para que el bloque permanezca en reposo. O sea, ¿cuánto debe valer F teniendo este coeficiente de rozamiento que es dato? ¿O no? Sí, ¿no? Coeficiente, sí, te dan de dato. ¿Cuánto debe valer F para mantener a este bloque estático? ¿Cuánto debe valer? Entonces, si te está diciendo que cuánto debe valer para que esté estático, entonces debemos plantear la primera condición de equilibrio, ¿no? Y la segunda también debe cumplirse, pero si con la primera sale el problema, ¿para qué calcular la segunda, no? Entonces, analizando en la perpendicular, ¿no? En la perpendicular es lo más importante analizar, ya que en la perpendicular está la normal, ¿no? Para hallar en la horizontal necesitamos la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento necesitamos la normal, ¿no? La normal se calcula en la perpendicular siempre. En la perpendicular tenemos dos fuerzas, ¿no? Que es la normal, va a ser igual a la componente vertical del peso, ¿no? Que es esto, ¿no? mg vale 200 por 10, 2000 newton vale la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad vale 2000 newton, pero por el coseno sale 1200, ¿no? Coseno de 53 es 3 quintos, ¿no? De ahí sale que la fuerza componente vertical de la fuerza de gravedad vale 1200 newton, ¿no? Entonces, pero la componente vertical es igual a la normal. Entonces la normal vale 1200 newton, ¿no? Porque se deben cancelar, pues, ¿no? En la vertical es cero, ¿no? No hay movimiento y hay equilibrio también, ¿no? Si no hay movimiento, hay equilibrio. Analizando en el eje paralelo, ¿no? En el eje, o sea, horizontal, en el eje inclinado, donde la velocidad es constante, ¿no? Si la velocidad es constante, se plantea primera condición de equilibrio, ¿no? La fuerza que va hacia arriba, más o menos 1600 menos 600 es igual a cero. De ahí despejando sale 1600 más 600. De ahí la fuerza con que debemos empujar este bloque para que esté en equilibrio en este plano inclinado con rozamiento, con este rozamiento debe valer 2200 newton. Es la fuerza con la que debemos empujar a este bloque para que esté en reposo, ¿no? Para que esté en equilibrio o reposo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Problema 6 nos dice, ¿no? Para cortar un cable mediante un alicate se aplican fuerzas de magnitud 150 en cada mango, ¿no? En Newton en cada mango, dice, ¿no? Entonces, aquí se aplica una fuerza, ¿no? En los mangos se aplica, ¿no? Como muestra la figura, determine la magnitud de la fuerza que ejerce en la punta, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas una fuerza aquí y aquí, en la punta se genera una fuerza, ¿no? En la punta se genera una fuerza, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Porque tenemos alicates, ¿no? Se genera una fuerza. Pero ¿cuánta fuerza se debe... eh, eh, fuerza? ¿Cuánta fuerza se genera cuando aplicamos una fuerza de 150? Esa es la pregunta. ¿Cuánta fuerza se genera cuando aplicamos una fuerza de 150? Entonces, ¿no? Aquí nosotros podemos hacer la primera condición de equilibrio, ¿no? Y debe cumplirse, ¿no? Pero como cuando tú aplastas un alicate, no hay movimiento, que siempre está estático. O sea, en el momento cuando la punta está aplastando, están juntas, la fuerza que está generándose aquí, en ese instante hay un equilibrio de traslación, porque no se mueve, pues, no se mueve nada.
Y se puede demostrar, claro, ¿no? Porque tú eliminas acá 150 que está para arriba con 150 que está para abajo, o las fuerzas que están actuando, ¿no? Se elimina, ¿no? Cero sería, ¿no? Y aquí, si es una fuerza F, acá también va a ser la misma fuerza F por acción y reacción, ¿no? Realmente es acción y reacción, ¿no? Fuerza, ¿no? Entonces, aquí también se elimina, ¿no? Se elimina, pues. Se eliminan, ¿no? Se eliminan las dos fuerzas, entonces la primera ley se cumple, ¿no? Se está cumpliendo, incluso no necesitas, pero si estás en un examen tienes que aplicar de frente la segunda ley, ¿no? Pero si analizas bonito, te das cuenta que la primera ley se está cumpliendo. Pero con la segunda ley se puede calcular lo que nos piden, ¿no? ¿Qué nos piden? La fuerza aquí, ¿no? La fuerza que está actuando en este bloque, ¿no? En esta punta, ¿no? Esta fuerza nos están pidiendo. Fuerza de la punta, ¿no? Entonces, aplicamos la segunda ley, ¿no? Pero para eso, ¿qué hacemos, no? O sea, el mango, cada pieza está actuando de manera independiente, ¿sí? De manera independiente, ¿no? Entonces, analizamos la pieza de arriba, ¿no? La pieza de arriba analizamos, y la representamos como esta recta, ¿no? En la pieza de arriba se está actuando una fuerza en la punta, que la queremos hallar, y una fuerza en la esquina, que tenemos, que es valor de 150, ¿no? Entonces, si aplicamos momento a esa pieza de arriba, a esta pieza que le está diciendo, entonces, si está en equilibrio, porque debe estar en equilibrio, ¿no? Porque cuando tú aplastas en este punto, no se mueve nada, pues, no rota, ahí queda, ¿no? Ahí queda. Obviamente, hay un momento cuando esto está abierto y ahí está moviendo, está rotando, ¿no? Pero te está diciendo qué fuerza se genera en la punta, dice, ¿no? O sea, la fuerza se genera justamente cuando estudiamos dinámica, dije, ¿no? No puede haber fuerza si no hay una reacción, ¿no? Esta fuerza se genera cuando choca con esto, ¿no? Cuando choca con esto, ¿no? Cuando choca con esto. Cuando choca con la base de esto, ¿no? Porque no puede haber fuerza en el aire, pues. Tiene que haber fuerza con algo, pues. Entonces, la fuerza se genera en la punta cuando choca. Y cuando choca ya no hay rotación, pues. Ahí está quieto, pues. Entonces, se puede plantear la segunda ley de la segunda condición de equilibrio, ¿no? Ya que no está rotando, ¿no? Porque es en la punta, ya no rota, pues está chocando y está en estático ahí, como se puede decir, ¿no? Entonces se plantea la segunda ley con respecto a este punto, ¿no? Con respecto a este arito que aparece en los alicates, ¿no? Obviamente tú lo puedes hacer con respecto a este punto, pero conviene con respecto a este punto. ¿Por qué? Porque hay variables que necesito, ¿no? Incluso en este punto hay fuerzas también, ¿eh? En este punto hay fuerzas que están actuando, ¿no? Porque en esta está separado este aro, ¿no? Entonces, en este punto hay una fuerza también de normal que está empujando al alicate hacia arriba. Pero en ese punto no actúa momento porque no hay distancia, ¿no? Entonces el momento aquí es cero, por lo tanto se aplica momento aquí, ¿no? En las esquinas, ¿no? En las esquinas se aplica momento. Entonces aplicando momento sería momento resultante igual a cero, ¿no? Entonces, ya dijimos, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj es negativo, sería 150 menos 16 es negativo, y en esta dirección es positivo, ¿no? F por 2, ¿no? De aquí despejando tenemos que 2F es igual a 150 por 16. Y aquí tenemos que F vale 1200 newton, ¿no? 1200 newton. Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? La clave, la D, ¿no? Entonces, aquí en una escalera, dice, ¿no? Una escalera de masa 20 kilogramos, pregunta 7, ahí está un joven, una persona está apoyada sobre una pared en la escalera, ¿no? La escalera está apoyada y el joven está sobre la escalera. Entonces, dice, ¿no?
tal como muestra la figura. Si un obrero se encuentra en la posición P, ahí está el obrero, aquí está, determine la magnitud de la tensión de la cuerda, ¿no? Entonces dice que esta es una cuerda, joven. Aquí hay una cuerda. Aquí hay una cuerda. Es como una cuerda que está amarrada a esta pared, ¿no? Y eso es lo que no deja avanzar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque aquí supuestamente, si no hubiera esta cuerda, acá nos dice desprecie la fricción de la superficie, ¿no? Acá no hay fricción. Entonces, si no hay fricción, entonces esto debería resbalarse, pues. Entonces, para que no se resbale, han amarrado una cuerda aquí. Por eso es que está la cuerda ahí, ¿no? Por eso es que está la cuerda ahí, ¿no? Entonces, la cuerda está ejerciendo una tensión T, ¿no? Una tensión T, te piden, determina la magnitud de la tensión de la cuerda, dicen. Entonces, hallamos primera condición de equilibrio para el, en la horizontal, ¿no? NA es igual a la tensión, ¿no? Porque no hay fuerzas más, pues. Solamente hay en la horizontal y estas fuerzas, ¿no? Las dos únicas fuerzas que actúan en la horizontal. Pero en la vertical están actuando más fuerzas, ¿no? Dos pesos, ¿no? El peso de la escalera y el peso del hombre, ¿no? Son 200 más 700, 900, ¿no? 900 newton es igual a NB, ¿no? Entonces, hallamos primera condición en la horizontal y en la vertical. En la vertical. Entonces, ahora, para hallar la tensión en la cuerda, nos faltaría, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tenemos, con la primera condición no nos sale el problema, entonces tenemos que buscar las variables en la segunda condición de equilibrio. En la segunda condición de equilibrio lo hallamos con respecto al punto B, ¿no? Podemos hallar con respecto al punto A también, ¿no? Pero aquí lo hacen con respecto al punto B. Entonces, con respecto al punto B, ¿por qué lo hacen con respecto al punto B? Porque en el punto B hay más fuerzas, pues hay normal y tensión, ¿no? En cambio, en el punto A hay solo una fuerza, ¿no? Entonces, con respecto al punto B, hallamos los giros, ¿no? Esto trata de girarlo, el peso trata de hacer girar la escalera en esa dirección y la normal trata de hacer girar a la escalera en esa dirección, ¿no? Y estas fuerzas que están actuando en el punto B no generan torque porque no tienen ninguna distancia al eje de giro, ¿no? Por lo tanto, es cero su torque, ¿no? Entonces, aplicamos sumatoria de torques es igual a cero, ¿no? Entonces, normal, que es un torque negativo, ya que está, en sentido de las manecillas del reloj, y el peso, que es positivo, ya que está en contra de las manecillas del reloj, por la distancia, ¿no? Para A, la distancia sería 2, ¿no? Porque solamente tenemos que hallar la distancia a la prolongación de la aplicación de la fuerza, ¿no? Esta prolongación de la dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, esto vale 2 porque aquí vale 2, ¿no? Paralelos, ¿no? Está formando un triángulo, un rectángulo, perdón. Entonces, 200, 200, pero aquí, ¿no? Nos dicen el torque con respecto a este punto, ¿no? Entonces, sería NA por 2, ¿no? Entonces, para el peso solamente sería esto, ¿no? La mitad, ¿no? La mitad o con respecto a este punto, para el peso sería esto, ¿no? Acá sería, para lo normal sería 2, pero aquí sería esto, ¿no? Porque aquí está el valor de 0,5, ¿no? 0.5. Eso sería para el peso, ¿no? Entonces de ahí sale que normal, despejando 1000 por 0,5 sobre 2 sale 225 newton, ¿no? La tensión valdría 225 newton, ¿no? Para que ese sistema esté en equilibrio, la tensión debe tener ese valor. Por último, vamos a hacer el problema número 8. Entonces nos dicen, ¿no?
los jóvenes P y Q sostienen una barra homogénea, dice, ¿no? Entonces, mire, aquí es un experimento bonito, ¿no? Porque de acuerdo a dónde pongas el peso, este bloque, de acuerdo a dónde pongas este bloque, aquí va a sentirse diferentes pesos, ¿no? Diferentes fuerzas, ¿no? Y eso es justamente por el torque, no es por la sumatoria de fuerzas, porque genera más torque cuando el peso está en otro lado, cuando el punto de aplicación es diferente. Entonces, sostiene una barra homogénea y uniforme de masa 49 kilogramos. ¿A qué distancia del joven P debe colocarse, a qué distancia, esta distancia te piden, debe ubicarse una caja de masa 35 kilogramos, ¿no? Yo peso 350, por lo tanto, ¿no? Para que la fuerza P sea el doble de Q, ¿no? Entonces, aquí aplicamos la primera condición de equilibrio diciendo, ¿no? La primera condición dice, ¿no? 2F está hacia arriba, ¿no? 2F está hacia arriba, F está hacia arriba. Sería 2F más F, 3F. Y las fuerzas que están hacia abajo son el peso del bloque y el peso de la barra, ¿no? Que es 350 más 450, 490. Y aquí, resolviendo, tendríamos que la fuerza sería 280 newton, ¿no? Y ahora, aplicando la segunda condición de equilibrio respecto al punto P. ¿Por qué aplicamos de respecto al punto P, no? Porque puedes aplicarlo en cualquier lugar, ¿no? Aquí puedes aplicarlo o aquí también, ¿no? Pero se toma de aquí, ¿no? Justamente porque solamente hay 2F, ¿no? Siempre se toma donde te convenga, ¿no? Donde es más fácil calcular los valores o a veces cuando en un lugar donde puedas eliminar fuerzas, ¿no? Entonces tomamos con respecto al punto P, sería, entonces 2F no generaría torque, ¿no? 2F no generaría torque. Solo generaría torque F, ¿no? F. Y F, aquí no, este F no me generaría torque. Sería 280 que ya hemos calculado, que vale F, por 2, que vale la distancia. Esta distancia vale 2. La distancia vale 2. O sea, es la distancia, el brazo, ¿no? Porque es perpendicular, ¿no? Porque dice que está levantándolo perpendicularmente. Creo que no te dice, pero debería decírtelo. Debería decirte que es perpendicular. Lo está levantando perpendicularmente, obviamente. Y acá está graficado, obviamente, ¿no? Entonces, 280 por 2 menos, que esto sería positivo, ¿no? Esto sería positivo. Él generaría un torque positivo y él estaría generando un torque negativo, ya que está en contra, ¿no? Pero como estamos hallando él no genera torque, ¿no? Porque estamos hallando con respecto a esto. Y ellos están generando torque negativo. No, positivo, positivo. Ok, 280 sería el torque hacia el positivo y este torque sería negativo. Este torque estaría generando negativo con respecto a esto, ¿no? Porque está haciéndolo girar en este sentido, ¿no? 350 por 490 por 1, ¿no? De ahí saldría que X valdría 0,2, ¿no? Obviamente despejando, ¿no? Aquí se despeja y podemos tener que 350 por X es igual a 490 menos 280 por 2, ¿no? Y de aquí hay que resolver, ¿no? 490 menos 280 por 2, ¿no? 280 por 2, que sería positivo, y esto sería negativo.
De aquí sale, pues, joven. 2x valdría 0,2 metros. Esa sería la respuesta para el problema 8, ¿no? La clave sería C, ¿no? Entonces, de acuerdo a donde pongas el bloque, las fuerzas van a sentirse diferente en cada lugar, pues, debido al torque de la barra. Los problemas por puestos, las claves, jóvenes. Eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta de los problemas? ¿Alguna duda que tengan de los problemas? ¿Todo claro, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Tenemos 10 minutos, creo. Disculpe, profesor. Sí, dígame, señorita. En el ejercicio 7, cuando Perfecto. realizó la fórmula del torque, ¿por qué Ya. subió el 0,5 a la fuerza normal A? 0,5. El 0,5 es este valor. Te dan como dato, creo, en el problema. O no te dan de dato. No te dan de dato en el Sí, problema, ¿no? sí Si lo te dan dan, de dato. entonces Sí, como está cayendo, el 0,5 está justo en esta posición donde está la dirección de la fuerza de gravedad, ¿no? Por lo tanto, eso se desplaza hasta aquí. Entonces, nosotros tenemos que hemos hallado torque con respecto al punto B. Entonces, nos decían, ¿no? La distancia o el R que para calcular el torque es la distancia perpendicular del eje de giro hacia la dirección de aplicación de la fuerza. Sería esto, ¿no? Sería esto. Pues. Y justo sale el 0,5 porque te lo dan de dato ahí, ¿no? O sea, es la distancia, el torque es igual a fuerza por distancia, ¿no? Distancia, pero esta distancia es especial, no es cualquier distancia. Es una distancia que es perpendicular, o sea, es una distancia eh, es la perpendicular entre el eje de giro y la dirección de la fuerza, ¿no? La dirección de la fuerza es una recta, ¿no? Esta recta es la de... Entonces, esta recta está dirigida, ¿no? O sea, obviamente tú no la ves aquí, que el punto llega aquí nomás, ¿no? Pero esto, si tú sigues prolongando, esa es la dirección de aplicación de la fuerza, se dice, ¿no? La dirección de aplicación de la fuerza. Entonces, esa dirección de aplicación, desde el eje de giro donde has considerado tú, debes trazar una perpendicular. Pues. Y justamente esa perpendicular te dan como dato que es 0,5. Pues por eso es que el torque es igual a 200 más 700 por 0,5, ¿no? Que es la masa total. Los dos salen del mismo punto. Dice que el joven está en el mismo punto donde es el centro de gravedad de la barra. Por eso es que los dos se unen, ¿no? Lo puedes separar también, ¿no? Pero igual te va a salir 700 por 0,5 más 200 por 0,5. ¿Estaría claro, señorita? Solamente la sí, distancia perpendicular. Solamente la distancia perpendicular del eje de giro hacia la dirección, ¿no? La dirección de aplicación de la fuerza, ¿no? O sea, muchas gracias, línea profesor. de acción de la fuerza. Sí, no se preocupe, señorita. Es la línea de acción de la fuerza. Toda fuerza tiene una línea de acción, pues. Y eso justamente, como les decía al inicio, no se debe mover. Porque en vectores, nosotros hemos aprendido en matemática, de vectores se aprende que los vectores se pueden mover paralelamente, ¿no? Entonces, tú cuando analizas problemas físicos, las fuerzas no se deben mover de la línea de acción, porque eso es su, su, su naturaleza, o es lo que causa el efecto de la fuerza, ¿no? Si tú mueves de esta línea de acción, ya no es la misma fuerza. ¿Ya? Esta línea de acción es aquí. Si tú la mueves un poquito para allá, ya no es la misma fuerza. La línea de acción de la fuerza es importante saber, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta?
favor, jóvenes, cualquier pregunta que tengan, importante despejar sus dudas, jóvenes. Profesor, cuando las fuerzas, en una barra, por ejemplo, cuando las fuerzas Sí. llegan al punto central de una barra, ¿esas ¿Ya? fuerzas se les cuenta como positivas? No, o sea, las fuerzas que llegan al punto central de una barra es una fuerza de gravedad, ¿no? Normalmente la fuerza que llega, que se aplica en el centro de una barra, la única fuerza que se aplica en el centro geométrico o en el centro de una barra es la fuerza de gravedad. Bueno, las otras fuerzas deben concurrir en ese centro de gravedad para generar un equilibrio, ¿no? Pero no se dice que son positivas o negativas, porque podemos aplicar, aquí por ejemplo, ¿no? Hay dos fuerzas, ¿no? Hay una fuerza de tensión, imaginemos, ¿no? No, aquí por ejemplo la fuerza de tensión que estaríamos jalando a esta barra sería, o sea, la positividad no depende de la fuerza, sino depende de dónde está, de tu sistema de referencia, pues, ¿no? Porque aquí la fuerza de gravedad es negativa, por ejemplo, ¿no? La fuerza de gravedad, según convención, todo lo que va hacia abajo es negativo, ¿no? Entonces ahí sería mal, ¿no? Entonces, la fuerza de gravedad aplicado en el centro de una barra es negativo. Pero también puede ser positivo, porque podemos jalar desde ese punto, podemos jalar con una cuerda podemos jalarlo, y la tensión sería positiva, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser positivo o negativo. La fuerza que se genera en un punto, o sea, que se jala que se aplica sobre un punto, centro de barra, en el centro de una barra, no necesariamente tiene que ser negativo o positivo, puede ser positivo o negativo, cualquiera de los dos. Ya, Eso muchas sería, gracias, profesor. señorita. Sería bueno, más preguntas. Pregunta. En los propuestos dicen que, por ejemplo, dice que el movimiento circular uniforme es un sistema en equilibrio. ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Alguien sabe? Los sistemas propuestos. Eso ha venido en un examen de admisión una vez. El sistema, en el MCU, el MCU es un sistema en equilibrio. Movimiento circular uniforme. Es un sistema en equilibrio. Eso no es un sistema en equilibrio, ya que en el MCU, el torque, si tú aplicas torque al MCU, vas a hallar que es cero, porque no hay ninguna fuerza que sea perpendicular. Ya que no hay ninguna fuerza que sea perpendicular, si tú aplicas torque al MCU, aquí hay solamente fuerza centrípeta, ¿no? Y acá hay velocidad constante incluso, ¿no? Constante. Entonces, no hay ninguna fuerza que genere torque, porque esta fuerza centrípeta, si generamos con respecto a este punto, no genera torque, ¿no? Es cero, ¿no? Entonces, estaría cumpliendo la segunda condición de equilibrio, pero la primera no la cumple. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas para este sistema, este bloquecito que está moviendo en MCU, la sumatoria de fuerzas sería fuerza centrípeta, ¿no? Sumatoria de fuerzas sería igual a fuerza centrípeta. Sumatoria de torques sería igual a cero. Entonces cumple esto, pero no cumple la primera ley, la primera condición de equilibrio. Para el MCV, peor ya, ¿no? No cumple ni la segunda ni la primera, ¿no? Porque en el MCV el movimiento es acelerado. Obviamente ahí es más fácil darse cuenta, ¿no? Es más confuso cuando dicen, ¿no? Movimiento circular uniforme, ¿no? Parece que estuviera en equilibrio, pero no. Pero no está en equilibrio. Eso es en los problemas propuestos he visto un problema en la pregunta 1 eso. No está en equilibrio el MCU, jóvenes. Entonces sería todo por la clase de hoy, jóvenes. Gracias, ¿ya? Gracias por su atención.
y nos vemos la próxima, ¿no? Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, señorita.